Análisis de los resultados de las elecciones generales. Suena como algo muy serio y en realidad es bastante serio, pero tiene múltiples interpretaciones y posibilidades de que tengamos que extender el análisis a varias áreas. Están con nosotros Juan de la Puente, abogado, politólogo, columnista del Diario de la República, el doctor Carlos Fernández Fontenoy, politólogo, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Ruiz de Montoya, el director de GFK, Hernán Chaparro, y el periodista y analista político Pedro Tenorio, conductor de Latina. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, y a todos, gracias. Buenos días. No sé por dónde empezar en realidad, o sea, aquí la cosa ya no está tan complicada, ¿no es cierto? El panorama se despeja y sin embargo quedan una serie de preguntas. Primero, la tristeza de que algunos se van. Amigos, muchos como periodistas los conocemos, ¿no? Y se van y queda entonces la duda de qué pasó, por qué se equivocaron, por qué fueron distanciándose. Segundo, la otra consecuencia, que dos de los que iban más o menos en un segundo lugar desaparecieron, fueron eliminados, y entonces, ¿dónde fueron esos votos? Y lo tercero son ya los resultados concretos. El primero, muy importante, es decir, estos 72 escaños y la delantera en la primera vuelta de Keiko Fujimori. Que todo el mundo, y creo que les ocurrirá a ustedes también, que nos preguntan, digamos, ¿qué cosa explica que haya pasado eso? ¿No es cierto? En el Perú es muy insólito que haya, después de que hemos tenido tantas divisiones de partidos y de pluralidad absoluta en el Congreso, tener 72 personas, en amplísima mayoría, es algo, por supuesto, que sorprende. Y en eso se están basando un poco los que están en la campaña, es decir, sobre todo Pedro Pablo Kuczynski diciendo es muy peligroso, ¿no? Tenemos que tener un gobierno alternativo para esta mayoría. Son otras estrategias las que ya surgen. Vamos a empezar entonces con Juan de la Puente. Bienvenido, Juan. Bienvenidos todos, por supuesto. Gracias. A ver. Bueno, como tú empiezas este programa, me parece muy interesante porque tú dices por dónde empezar y evidentemente deben haber 1000 lecturas de un proceso electoral tan complejo, con un resultado incierto, por lo menos en lo que corresponde al segundo lugar. Y entonces en el análisis político, el juego de agregar y desagregar me parece muy importante. Y en esta idea de agregar, porque en política importa, en elecciones importan los resultados, yo creo que es evidente que el Perú ha girado. Algunos hablan de vuelco, y yo prefiero hablar de giro, de viraje a la derecha. ¿No? Un país que el año 2011 votó a mitades las propuestas de derecha, de izquierda y centro, ha girado y de algún modo explica esta avalancha para la constitución del Congreso. Podría ser que individualmente los millones de votos sean por distintas razones, emocionales, el hígado, el corazón, el miedo, lo que fuese, pero en política y en elecciones importan los resultados. Y entonces eso me parece de entrada. Y segundo lugar, yo creo que sabemos lo que está muriendo, pero aún no tenemos la certeza de lo que están haciendo. Porque entre los tres partidos ubicados en primer lugar, los primeros lugares que son el de Keiko Fujimori, de PPK y de Verónica Mendoza, el Frente Amplio, tenemos, por ejemplo, para hablar sobre un dato, números de militantes, no hay más de 15.000. Y han vencido a partidos como el APRA, que tiene casi 300.000 militantes, el PPC sobre los 200.000, Perú Posible en esa misma línea más o menos, e incluso Acción Popular, que llevó a cabo elecciones internas y tiene decenas de miles de militantes. Tengo la impresión que al margen del resultado del 5 de junio, que constituirá un ejecutivo, este tránsito es un tránsito interesante porque creo que el escenario que ha venido para quedarse. No va a ser reversible de manera inmediata, de modo que las estrategias tienen que jugarse en base a lo que ya tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es una fuerza grande de Keiko Fujimori en el país, 2/3 de los votos válidos. Tenemos un partido emergente que yo llamo una apuesta de partidarización del liberalismo económico, que es básicamente urbano y clase mediero, el de PPK, y luego la emergencia de un frente de izquierda que después de 30 años de la desaparición electoralmente de Alfonso Barrantes encuentra un liderazgo
y este es un liderazgo que además también se encuentra con los movimientos sociales que habían estado de alguna manera, de algún modo autónomo, ¿no? Sí. Eso en general yo diría de entrada, en esta idea de agregar, porque y como tú mismo dices, por dónde empezar, lo cual significa pues que evidentemente hay tantas lecturas de un proceso tan rico. Así es. Uno primero que te planteo, y que lo planteo también a la mesa, es en realidad, cuando hablamos de derecha e izquierda en este panorama, ¿qué cosa estamos diciendo, no es cierto? El segundo tema que tú has tocado muy bien también es el que, más aún, derecha e izquierda con partidos incipientes, toda vez que los grandes partidos no están en la pelea, parece un poco esclarecedor, digamos, ¿no? Quizás sí, pero si nos adentramos a los vemos, programas... por ejemplo, concretamente, a Pedro Pablo Kuczynski haciéndole guiños a Verónica Mendoza, es decir, ¿no? Sí. Claro, pero digamos, para hablar del efecto político del resultado, es que la razón por la cual Pedro Pablo Kuczynski pasa a la segunda vuelta es porque ha habido una campaña ideológica muy política, muy audaz, de 3 o 4, quizás una semana, ¿no? Que ha impedido el crecimiento final de Verónica Mendoza. Entonces, ese contenido político es innegable, ¿no? Toda elección, digamos, siempre se politiza en el resultado, ¿no? Y si uno mira programas, los programas que compitieron en el proceso se dará cuenta que estos matices y diferencias son muy importantes. Probablemente en el eje de cara a la segunda vuelta puedan haber guiños en un sentido u otro. Keiko Fujimori, por ejemplo, en el meeting de San Juan de Lurigancho ha prometido 1 millón de títulos a los que no los tienen, y ha prometido, creo que ayer, continuar con los programas sociales. O sea, ella tiene ya una carga que podría ser desde el lado de PPK, podría decir, oye, no se puede titular así nomás, 1 millón de títulos, eso es populismo. Entonces van a haber guiños de esa naturaleza, pero creo que no eluden la esencia del resultado, ¿no? Muy bien. Hernán Chaparro, bienvenido. Sí, gracias. Mira, yo creo que para entender el proceso electoral y cómo viene la segunda vuelta, creo que hay que recordar que en un momento de este proceso hubo 2 candidatos que en diferentes momentos tuvieron 20 o 20 y tantos % de intención de voto y que expresaban un cierto sentimiento, ¿no? O sea, en algún momento crece Acuña hacia fines del año pasado y tenía un perfil de votante semejante al que tiene Keiko Fujimori, algo más cargado a los jóvenes, y era de alguna manera algo así como el voto del interior alternativo al de Keiko, ¿no? O sea, en el interior prácticamente era Keiko Fujimori, y si no votabas por Keiko Fujimori estabas votando por Acuña, ¿no? Por un lado. Y después en otro momento aparece Guzmán, que en alguna encuesta que hicimos en enero, ¿no? Identificamos este clivaje, ¿no? Entre algo nuevo, diferente, y lo tradicional, ¿no? Incluso ya cuando Acuña no estaba ya candidateando, igual lo pusimos en una pregunta como si fuera el conjunto de votantes, y la intención de voto llegaba a 21%, ¿no? Para poder entender lo que fue luego el crecimiento de PPK y Mendoza, creo que hay que entender que ya no estaban Acuña y que ya no estaba Guzmán. Entonces, ¿qué hay detrás, por lo tanto, de este voto de Verónica Mendoza? ¿Qué hay detrás de este voto de PPK? Ahora, hay que decir que en todo este lapso lo inalterable era quien comandaba las encuestas, es decir, Keiko. Eso ha sido inamovible. O sea que todos se han movido. Ella no se ha movido. Así es. Lo que se ha movido es que yo siempre, en todo este proceso he dicho, hay una dinámica, no digo que sea igual, pero hay cierta similitud entre el proceso de lo que fue las elecciones municipales y lo que ha sido la presidencial. ¿En qué sentido? De que en las municipales la mitad de Lima, desde el comienzo, en todas las encuestas, dijo Castañeda. Y la otra mitad, en ese momento tenía menos alternativas, ¿no es cierto? Y era Erez, Susana Villarán, nunca cuajó ninguna de las dos. Al final Cornejo en 10 días pasó de 3 a 17. A lo que voy es que había un sentimiento de no quiero votar por Castañeda y no sé qué hacer. Acá no ha sido tan radical eso,
Pero un poco como tú dices, ¿no? Había un 30%, aproximadamente un tercio del país que sabía que quería votar por Keiko, nunca cambió, y la otra mitad tenía más alternativas que las municipales, pero se ha ido moviendo el tema, además no solamente por las voluntades ciudadanas, sino también porque ha habido entradas y salidas, ¿no? Yo decía lo de Guzmán y Acuña, porque otro dato que quiero traer a la mesa, una encuesta que hemos hecho en GFK sobre actitudes hacia la política, lo que nosotros hemos identificado es que la mitad del Perú es lo que nosotros llamamos el conformista desinformado. ¿Quién es este personaje? Puede ser hombre, mujer, algo más en el interior del Perú, que la verdad se desconectó de lo público. O sea, no le interesa, es su negocio, su casa, su día a día, y se conecta un poco más con la política cuando vienen las elecciones, y lo que le pide a la política o a los políticos es eficiencia y resultados. Mira, tú serás de izquierda, serás de derecha, es un poco donde quiero el matiz, pero a mí me arreglas la pista. ¿No es cierto? Y es un poco, creo, como hay que entender también buena parte de esa demanda. Es una demanda que a veces puede ser, digamos, pensar, digamos, de que sí hay que hacer cambios y reformas para que eso llegue, pero creo que hay otro sector que dice, mira, la verdad, a mí no me importa como sea el gato, pero me calce ratones, ¿no? Claro. Entonces, hay una suerte de pragmatismo ahí que está presente, y que creo que nos permite entender más o menos también cómo pueden venir los resultados de cara a la segunda vuelta, ¿no? De acuerdo. Doctor Carlos Fernández Fontenoy, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raúl? Yo coincido en que el actual contexto electoral se debe y se explica a partir de la salida de Guzmán y de Acuña, ¿no? Antes de Guzmán y Acuña había un escenario electoral, y después de Guzmán y Acuña hay otro escenario electoral. Claro, ahora la primera pregunta es, en realidad, ¿cómo es posible que, bueno, Acuña ha trabajado, pero Guzmán es un fenómeno, casi un cometa que aparece y igual se desapareció? ¿Cómo es posible entonces, ya se ha dicho que había un afán por lo nuevo, ¿no es cierto?, que ninguno de los otros partidos fueran, digamos, salvo Keiko Fujimori, fueran atractivos? Quería decir, si se hubieran mantenido Guzmán o Acuña, la pelea estaría entre Keiko y alguno de ellos dos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con todos los otros grupos? ¿Y cómo de repente resurgen? ¿Cómo Pedro Pablo vuelve a estar presente? Es decir, mira, no se puede ser tan volantuzo en mi concepto. No creo, además, que el elector peruano sea solamente volantuzo. El 10%. Es pragmático, sí, pero no es volantuzo. Pero es que lo que pasa es que solamente grosso el 10% de los peruanos siente que se identifica con algún partido. El 90%, la verdad que está en otro canal. Entonces, ese es parte del tema, ¿no? Si el ambiente, digamos, está un poco volátil y se pasan de un lado a otro por diversas razones y coyunturas. Indudablemente el voto de Guzmán fue un voto que recogía el sentimiento de cambio. Más allá de que representara o no el sentimiento de cambio, realmente era percibido como que él iba a renovar la política, su discurso era renovador, más moderno. Al final empezó a coquetear un poco con el centro izquierda, pensando seguramente en la segunda vuelta. Empezó a incorporar gente también, digamos, progresista, y en los últimos resultados, en algunas encuestas le daban incluso que ganaba en la segunda vuelta o podía ganar a Keiko Fujimori. Entonces, claro, la salida de un personaje así, que tenía una percepción en la población por el cambio, genera un vacío que ya existía antes, por supuesto, pero que ahora se va a notar más. Este vacío va a ser llenado, como todos sabemos, por Barnechea y por Verónica Mendoza, ¿no? En los votos de Acuña yo creo que se fueron un poco a Keiko, ¿no? Como Hernán más o menos ha anunciado, se fueron un poco a Keiko, y eso significó la subida un poco de Keiko, aparte del núcleo duro que tenía, subió un poco, y la salida de Guzmán generó, me parece eso ya es más o menos claro, el crecimiento de Barnechea y de Verónica Mendoza. Respondiendo a tu pregunta,
¿por qué, digamos, no hay mucho atractivo en los otros candidatos? Yo creo que Barnechea es un candidato que llegó tarde. Barnechea llegó tarde, con un partido, digamos, poco organizado, con conflictos internos, entra a la cancha un poco tardíamente, sin un equipo consolidado, y eso ya es una desventaja frente a los otros candidatos. El caso de Verónica Mendoza es el caso de la izquierda, ¿no? Que ya más o menos también conocemos, de que es una izquierda desunida, es una izquierda que no se ha modernizado lo suficiente en sus planteamientos ideológicos, en su programa, y claro, eso no es atractivo para un electorado que vio pues, que el modelo chino fracasó, el modelo comunista chino, el modelo soviético, incluso Cuba está cambiando. Entonces ya ese discurso marxista ya no es atractivo para un electorado. Ha faltado una renovación y Verónica Mendoza ha subido porque Guzmán salió a la cancha y Barnechea también. Si Guzmán no hubiera salido a la cancha, digamos, Verónica Mendoza no creo que hubiera subido mucho, que digamos, y tampoco Barnechea. Pero ni Guzmán ni Acuña eran fuertes donde ha resultado fuerte Verónica. O sea, la izquierda existe en el sur. Así es. Fuertemente. Disculpa, Sí. pero en el último tramo, en el crecimiento de Guzmán, él ocupa el sur. ¿Sí? Sí. Poderosamente. O sea, cuando él sale del mundo de Internet y se convierte en este 20% nacional, es porque crece en el sur. ¿En qué parte? Bueno, en Cusco, acuérdate que él tiene Familia cusqueña, Arequipa. ¿no es cierto? Arequipa, Puno, o sea, son Arequipa, Puno y Cusco son básicamente 3/4 partes del sur, ¿no? Bien. Pedro Tenorio, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Tomo la última línea de tu presentación respecto a algo que creo que empieza ya a abrirse un espacio en la discusión de esta segunda vuelta, ¿no? Nadie anticipó una mayoría aplastante como la que ha obtenido el fujimorismo en el Congreso. 72 parlamentarios probablemente. Lo que de por sí ya anuncia un desafío de gobernabilidad para el próximo gobierno. Si gana Keiko Fujimori, porque como se ha manifestado en estos días, como lo ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, puede haber el peligro, el riesgo de un gobierno totalizador que sienta que no necesita ceder espacios a otras fuerzas políticas porque cuenta con el respaldo suficiente para implementar una política. Eso se puede traducir en un abuso, es lo que anticipan algunos o utilizan en esta campaña políticamente, pero nos plantea de por sí un desafío. Si gana Pedro Pablo Kuczynski, un presidente que podría verse maniatado, todo eso se va a ver en la discusión que viene. Y tomo también una línea de lo que señalaba Juan de la Puente, ese viraje que, como se ha señalado en las horas posteriores al cierre del escrutinio del 10 de abril, se habría ido a la derecha. Y efectivamente, si vemos a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, se ha ido a la derecha política. Pero de acuerdo a algunos analistas o políticos, es un voto a favor del modelo económico, del libre mercado, de que el Estado tenga una participación mínima en el día a día. Me parece que no es así. Sin embargo, hay quienes venden este resultado como un triunfo de ese mercado inalterable. El caso de Keiko Fujimori, que está a favor de AFPs. del retiro de las AFPs. Así es. ¿Es un gesto de derecha? Por supuesto, ¿no? ¿Es un gesto de derecha o de populismo? Es un gesto que tiene de populismo, pero se traduce en una derecha populista, es decir, está buscando un aplauso en un sector Ahora, que requiere eso, ¿no? Yo quería complementar un poco y tomar lo que él está diciendo, porque es cierto, según encuestas que aparecieron hace poco, el 69% de la población estaba por un cambio del modelo económico, cambio entendido como, no como reemplazo, sino como reforma del modelo económico, 69%. Claro. No, o sea, no es un sector conservador, digamos. De ese 69%, el 40% quería un cambio moderado y un 30% quería un cambio radical. ¿No? Ahí tenemos un punto de referencia también que hablar de una derechización, digamos, del electorado es algo relativo. Mi comentario va por lo siguiente, porque, por ejemplo, ayer Pedro Pablo Kuczynski, cuando le piden que hable del voto por el Frente Amplio, habla de un voto que es resultado de una frustración, ¿no? Y eso inmediatamente ha generado reacciones. ¿Cómo vas a decir eso si tu objetivo es atraer el voto de estas personas? Pero claro, no es un voto que nace de la frustración, es un voto que nace de un anhelo que puede estar equivocado, pero es un anhelo de cambio, La ¿no? prensa lo ha traducido de una manera mucho más directa y peligrosa. Sí. ¿No? Llama frustrado, se acabó. Exacto, ¿no? Ahora, lo que ha mencionado... Que ya ha cometido varios otros errores, ojo, o sea que se va de boca.
Y faltan varias semanas. Sí, yo quería resaltar también algo que acaba de mencionar nuestro colega, que es la composición del Parlamento, del Congreso, ¿no? Esta composición alta de Keiko habría que matizarla por diversas razones. Y una de ellas, creo que es importante, es que el partido de Guzmán tenía también una lista congresista para el Parlamento y fue también eliminada. Es decir, el partido de Julio Guzmán ha debido tener una representación congresual que yo creo hubiera posiblemente hecho disminuir en parte probablemente el número de participantes de Keiko y de otros grupos políticos. Se hubiera alterado también la composición una pequeña del línea Congreso. para concluir mi comentario es el siguiente, ¿no? Y va por el lado de esta situación. Nos estamos enfrentando entonces a una segunda vuelta donde los mensajes necesitan aterrizar. El de Pedro Pablo Kuczynski necesita proyectarse a todos esos votantes que, pese a que lo conocen 5 años, porque fue un candidato el año 2011, solo ha crecido ahora 3 puntos, ¿no es cierto? Del 17% que obtuvo el 2011 al 20% que obtiene ahora. En cambio, Keiko Fujimori sí logró proyectarse del 23% que logró el 2011 a un 39%, un crecimiento de 16 puntos. Ese es el punto de partida, pero sobre el cual los mensajes tienen que aterrizar. Y no veo, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que haya en este momento la calistenia suficiente como para empezar a buscar respaldo donde él necesita encontrar ese respaldo, ¿no? Sí, para complementar, comparado con el 2011, habiendo números, la votación por PPK ha crecido en 500.000 y la votación por Keiko creció en 2,5 millones. Así es el tema. Así de simple. Estos números son más crueles. Así de simple y cruel, efectivamente. 9:28, una pausa. Han dicho cosas sumamente interesantes, ¿no es cierto? Un factor que interesa saber aquí es si el trabajo político serio, o por lo menos de campaña, de estudio, de visita a los territorios vastos del Perú, reditúa o no. En el caso de Belaúnde quedó claro que Belaúnde podía estar en las nubes, pero conocía el Perú caño por caño, río por río, calle por calle. Y eso fue, efectivamente, hasta hoy día se recuerda como un ejemplo de lo que debiera ser un candidato. La que ha trabajado 5 años a fondo y seriamente es Keiko Fujimori. ¿Esto la favorece o no la favorece? No le da una situación que supere esta división izquierda-derecha, que es lo que en el fondo va a ser muy difícil de esclarecer, como tú lo señalabas, Juan, en la conversación, muy difícil de esclarecer, sino cuando ya está sobre el caballo, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Vamos a tener 5 años para saber que si el gobierno que hemos elegido es o no un gobierno de derecha. Pero tiene razón en el sentido del rédito político, Raúl. La gran pregunta, ¿por qué Keiko? Que además es una pregunta inmensa, grande, considerando además que la memoria antifujimorista es fuerte, pero que tiene contra es fuerte la memoria, y también es fuerte la memoria fujimorista, memoria versus memoria. Sin embargo, Keiko Fujimori, esta es una primera hipótesis, es una candidata fuerte, un actor político fuerte, o la menos precaria en el contexto de una enorme precariedad del sistema político. Y entonces ha ido recogiendo adhesiones que yo incluso debatiría. Algunas adhesiones son no de menos estado, de más estado. La avalancha de Keiko Fujimori en el norte del país se produce en las 4 regiones más castigadas por el crimen violento, que son Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Por ejemplo, eso no es menos estado, eso es más estado. Y ella ha respondido a esa demanda abriendo la discusión sobre la pena de muerte para determinado delito. Entonces, ella ha viajado, como tú dices, ha viajado, luego ha conquistado, o sea, ha ganado actores políticos regionales que expresan un nivel de intermediación con la ciudadanía. Para eso no es necesario que tenga un partido, los operadores funcionan. Ha tenido alianzas con movimientos regionales. Por ejemplo, parte de la alta votación que ha tenido en Loreto tiene que ver con la alianza con el movimiento amazónico de la señora Patricia Donaire.
He revisado la lista de los 70 y 72 probables parlamentarios de Fuerza Popular y encuentro allí exalcaldes, exrectores de universidades, ex candidatos a gobiernos regionales y gobiernos locales, o sea, operadores políticos. Entonces, pero eso es lo elemental. Claro, pero ¿qué tienes al otro lado? Es una visión política notable en relación con nosotros. Y al otro lado tienes... bien, pues. Y al otro lado tienes mucha precariedad. Entonces, esa pregunta, ¿por qué Keiko?, tiene que ver con la debilidad del sistema político, y en medio de esa debilidad aparece una candidatura fuerte. Pero en segundo lugar también, porque creo que en la disputa, termino por donde empezaba, en la disputa memoria fujimorista versus memoria antifujimorista, ella también se ha beneficiado de la memoria fujimorista, porque el voto por ella, considerando que puede derrotar a la inseguridad ciudadana, en el fondo tiene también un rabillo del ojo puesto en el gobierno de Alberto Fujimori, en relación a lo que hizo con el terrorismo, o lo que se afirma que hizo con el terrorismo. Uno mira los bolsones del fujimorismo, tenemos norte, en el centro, ¿no?, y en el oriente. Ahora, que eso permite un Congreso con 70, 72 y cuya composición final no sabemos, o cuya actuación final no podemos saber, también es cierto, ¿no? Porque el fujimorismo se ha caracterizado por una disciplina casi espartana y absoluta, ¿no es cierto? Ha tenido pocas disidencias. El problema es que tenemos una agenda complicada, ¿no? Bueno, de todas maneras, cualquiera sería lo mismo. Y eso es para otro debate, ahí me quedo. Sí. Yo quería más bien preguntarte a ti, Hernán, un poco, ¿qué probabilidades tiene Pedro Pablo Kuczynski efectivamente de armar ser verdaderamente un peligro para Keiko, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tiene una situación más difícil porque, como tú bien decías, o sea, Keiko en términos organizativos, bueno, viene de atrás, ¿no es cierto?, con mayor presencia. Ella arrastra un tema emocional, además de identificación, donde es ella y la imagen del padre, ¿no es cierto?, que además... Y del padre en lo que se refiere a gobierno fuerte. Gobierno fuerte y de un populismo eficiente. Así es. ¿No es cierto? Yo te hago tu pista, yo te hago tu posta, ¿no? Yo te entrego tu buzo. Claro, yo te soluciono el tema. Y además reforzado estos 5 años, entiendo, también con acciones específicas de entregas de cosas. La caída de Sendero Luminoso, por favor. Bueno, y además... tema de seguridad. Claro, siempre se discute eso, pero finalmente hay un sector de la población que asume que fue Alberto Fujimori quien lo lideró. Pero, y tienes por un lado eso, y a lo que voy es, más o menos, tienes un 30% de voto duro, digamos, a favor de Keiko Fujimori, y tienes además un más o menos 10-12% de voto light, digamos, pro Fujimori, gente que dice que sí, podría, votaría. ¿Qué es lo que le da en los escenarios que se han hecho de segunda vuelta? Ese 42, 43, 44 va variando, depende del oponente, ¿no? Sin embargo, por el lado de PPK, para comenzar, no tienes un público homogéneo. O sea, tienes un público, yo insisto, que hay un espíritu Guzmán ahí, o sea, quiero algo nuevo, diferente, ¿no? Que está presente. Tienes un espíritu de un votante más de izquierda, digamos, que quiere cambiar cosas desde un punto de vista de la izquierda, y tienes un votante de centro, ¿no es cierto? Que además algunos de ellos podrían estar en el borderline de si voto por Keiko o voto por PPK, a ver quién es más eficiente. Entonces, va a ser, creo que parte del reto es identificar cuál es el mínimo común denominador, digamos, a todo este proceso, que además tiene una serie de matices regionales que hemos venido conversando, porque definitivamente hay matices regionales a tomar en cuenta, pero donde además yo creo que, o sea, esto que hemos hablado de, Pedro decía antes, ¿no? PPK necesita ver cómo hace bajar su discurso. La verdad, eso se viene diciendo desde el comienzo de la campaña. Así es. Entonces, es como que hacer una especie de, personalmente, es una opinión ya, de hacer una pequeña pausa en la campaña, pararse y decir, oye, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿qué es lo que yo quiero?
Y creo que quiero transmitir, porque en política, esto lo sabemos todos, los candidatos no se fabrican, ¿no es cierto? O sea, esto no son latas de leche, o sea, la gente, o sea, el candidato, quiera o no quiera, va a comunicar lo que tiene adentro, ¿no es cierto? O está convencido de lo que quiere o no está convencido de lo que Y quiere. además siempre hay un subconsciente. En toda la vida, en todos Y nosotros. aflora en plena ¿No es cierto? campaña, por Y eso es supuesto. con lo que la gente se conecta, porque hay idea fuerza, por supuesto que sí, pero esas ideas fuerza, lo importante es la idea fuerza, y muy importante para la fuerza de esa idea es quién lo dice y cómo lo dice, ¿no es cierto? Y si la gente no percibe claridad, honestidad, convicción, que se le están jugando en ese partido, no lo va a percibir, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Entonces yo creo que hay un ¿Ese tema... fue un problema, por ejemplo, para Barnechea? Creo que sí, ¿no? Todo el mundo menciona el hecho de que el rechazo del chicharrón fue verdaderamente un chicharrón para él. Sí. Creo que pasé cosa mucho que con parece él. muy incidental, ¿no es cierto? Claro, pero sí está reflejando que uno tiene que medir hasta ese nivel, en realidad, las cosas. Bueno, mira, en un país donde los planes de gobierno, creo no equivocarme, jamás se han cumplido, no sé por qué la gente tendría que creer en el plan de gobierno y en la oferta electoral. Lo que yo quiero ver es quién eres tú, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? A ver, ¿y cómo te miro? Como cuando llega alguien nuevo al barrio, a ver, pues... No, además la comida es un asunto de interés nacional en un país como el nuestro, ¿no? Y la reciprocidad. Claro. En el Perú tú no puedes negarte a aceptar. Primero tienes que llevar naranjas y segundo recibir chicharrones, porque tienes que llevar tu regalito también. Es reciprocidad. No. Eso es lo que me decía una persona que se dedica a ilustrar calzado. Me dijo, si quiere que no se lo coma, pero se acepta. Así es. Eso me dijo, o sea, se acepta. Así es. Si quieres lo guardas, no te lo comes, pero aceptas, no lo rechazas. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la relación entre esta enorme mayoría en el Congreso, con un Congreso que sin embargo tiene la ventaja, a diferencia de ahora, que está mucho menos diferenciado, es decir, tenemos 5 o 4 bancadas, no 8, no cosas indefinidas. Sí podría ocurrir que en efecto, digamos, toda la oposición sí articule más o menos un mínimo de entendimiento para poder manejarse con esta mayoría fujimorista, ¿no es cierto? Esto puede llevar efectivamente a un conflicto que ya lo hemos vivido muchas veces en los congresos, ¿no es cierto? Y ya se ve por las declaraciones tanto de Verónica como de PPK, en el sentido de decir, esto es una intolerable presencia, en fin, ¿no? Ese es el cuco de la mayoría parlamentaria, que realmente, claro, a estas alturas resulta muy poco convincente en el sentido de que por quien lo dice, porque claro, lo que pasa es que tú no has podido tener, es una sorpresa para todos en realidad esta mayoría. Sí. Vamos a tener una vida cómoda en el Congreso, que fue tan incómoda en este momento, en este periodo. Que va a ser conflictivo. Ahora, ¿cuáles son los grados de conflictibilidad? Si van a ser altos, medios o bajos, eso debe depender también quién gane las elecciones, ¿no? Si gana Keiko, probablemente los conflictos sean más fuertes, ¿no? Si gana PPK, probablemente los conflictos sean muy fuertes, porque va a tener que haber mayor negociación entre los diversos actores. Yo creo que en términos generales, un Congreso como el que tenemos, viendo la parte positiva también, que hay que ver las cosas positivas, no todo es negativo, digamos, ¿no? Viendo las cosas positivas, yo creo que este Congreso y los candidatos que han llegado a la segunda vuelta, lo que de cierta manera nos sugieren es que vamos a entrar en una etapa favorable a las inversiones, ¿no? Favorable a las inversiones tanto extranjeras como nacionales. Y eso es importante en un momento en que China pues está bajando, el Perú ha disminuido sus exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que si se maneja bien el asunto económico entre las bancadas mayoritarias, o por lo menos entre la de Keiko y la de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que eso va a redundar en beneficio del país. Digamos, puede haber un mayor crecimiento al que tenemos ahora, eso va a significar mayor empleo, mayor riqueza, etcétera. Pero claro, por otro lado, esa riqueza pues hay que distribuirla de mejor manera, como todos sabemos, tiene que haber más justicia social,
Y ahí entra los sectores de izquierda que van a tener pues que presionar también para que haya una mejor redistribución de la riqueza, ¿no? Esta es una mirada un poco optimista, digamos, si quieres tú, del futuro, pero yo creo que también es viable. Entonces está en función un poco de quién gane. Claro, hay algunos conflictos que continuarán irremediablemente, sí, ¿no es cierto? Eso no va a resolverlo en ningún caso la nueva administración. Pero sí, siempre se ha dicho que en realidad podría haber concertación en torno a definir 4 o 5 grandes objetivos, ¿no? Que lo vería y lo recibiría con gran agrado la ciudadanía, porque todos sabemos que el tema de la seguridad no puede ser obra de ningún iluminado, ni de un solo partido, en fin, todo el país tiene que empeñarse ahí en una tarea vasta y así por el estilo, ¿no es cierto? Tenemos consensos en educación, tenemos consensos en salud, o sea, podría o no plantearse, que es la gran oportunidad tanto para PPK como para Keiko, empezar a decir: yo quiero hacer un gobierno de concertación. Yo creo que hemos avanzado, ¿no? En términos políticos, yo creo que nuestra clase política ha avanzado en este mismo Congreso. Diversas fuerzas políticas y bancadas han apoyado proyectos de ley de otras bancadas políticas, ¿no? Yo creo que eso es un avance en la política nacional. Yo creo que eso se va a mantener. Luz Salgado ya anunció que ellos van a tratar de continuar con esa política de apoyar proyectos de ley con los cuales ellos estén de acuerdo, así no sea de su grupo político, ¿no? Esa ya es una declaración, me parece importante. Y en ese sentido, como tú dices, hay temas fundamentales. Y lo que le interesa a la población, como decía Hernán, es que los problemas se resuelvan. Si tenemos un problema de salud, de atención de salud, de llegada de salud, de desnutrición, de anemia... Ahí no hay derecha ni izquierda. Así es. Es una inmensa necesidad, y punto. Ahí lo que el pueblo quiere es que esos problemas se resuelvan, y le piden y le exigen con razón a su clase política que se ponga de acuerdo y que dé soluciones concretas. Y lo mismo en educación, lo mismo en seguridad, lo mismo en lucha contra la corrupción, por mencionar, digamos, algunos temas importantes. Sin duda. Otro tema, Pedro, que te invito un poco a que nos ilumines, es el que se refiere a algo que en el Perú está evolucionando de manera, por comprensibles razones, muy aceleradamente. Es decir, el contraste entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos distritales. Y esto tiene una gran carga política, pero tiene a su vez una gran oportunidad para quien sepa plantear atisbos o llegar a ciertas cosas que inciten a pensar: bueno, caramba, por fin no nos estamos saliendo de este lío que es la regionalización, etcétera, ¿no? Hay allí todo un enorme capital quizá no explotado todavía. Así es, Raúl, hay un desafío importante porque la mayor parte del presupuesto que hoy en día gasta el Estado es a través de gobiernos regionales y de gobiernos locales, sean municipalidades provinciales, distritales, pero el gran problema es que estas autoridades no cuentan con las herramientas para que sus proyectos, para que las obras, incluso los programas de atención de salud, no tengan el apropiado diseño. Se termina gastando mal, se termina gastando a destiempo, al ciudadano finalmente no le llega el beneficio tantas veces anunciado, tantas veces visto a través de paneles y publicidad que dice que aquí habrá una pista o que habrá un programa de salud, y este llega tarde o nunca. Y por lo que he visto en algunos programas de gobierno presentados, sobre todo por aquellos que van a disputar la segunda vuelta, va a haber un esfuerzo por acercarse a estos gobiernos subnacionales en lo que es la orientación de sus proyectos y en la ejecución de los mismos. La descentralización se quedó a mitad de camino. Ahí tenemos bombitas, ¿no? O sea, por supuesto. Por ejemplo, todo el tema del canon. Claro que sí, porque... No solo es preparación de los cuadros, es porque decir, hay un tema... ¿Cuánto cedo y cuánto no cedo? Y cuánto puedo redistribuir, porque se ha hablado en más de una oportunidad de la necesidad de que ese canon alcance a más peruanos y no solamente se acumule en las zonas directamente impactadas por los proyectos mineros, por dar un ejemplo. Pero eso es una discusión políticamente difícil, ¿no? Es como cuando hace un instante mencionaban
la gran oportunidad que vamos a tener en los próximos años si en el Congreso se da un consenso entre fuerzas políticas que tienen una visión del desarrollo del país similar, que puede ser el caso del fujimorismo y de Peruanos por el Cambio. Pero ¿de qué nos sirve ese consenso valioso, necesario, si políticamente la argumentación va a estar ausente? Ponemos el ejemplo de la ley de promoción del empleo juvenil, la llamada ley Pulpín, que tuvo el consenso de todo el Congreso salvo 3 o 4 votos de apristas y alguien más que dijo ni hablar, esa ley no debe ir. Tuvo un consenso maravilloso, salió prácticamente por unanimidad, pero fue la calle la que le dijo a estos congresistas que no habían hecho el trabajo de explicar las bondades de la ley, el ministro no aparecía políticamente, recularon. Y así hemos tenido varios casos de leyes que en el Congreso han pasado con el voto mayoritario, pero que la calle, los expertos en los medios, se ha dado una batalla que los ha obligado a retroceder. Vamos a caer nuevamente en eso. Ese es un desafío político para quien gane la elección y controle el Congreso, ¿no? Yo quiero tomar el tema del consenso al que se ha referido Pedro, y lo que has señalado tú también, Raúl, en realidad de plantear una política de acuerdos. A mí me parece extraño que a 6 días de realizada la primera vuelta, ningún candidato le plantea al país la necesidad de pactos serios en 4 o 5 temas. En otros países que llevan a cabo la segunda vuelta, eso se hace el primer día, eso se hace el segundo día. Y me refiero a pactos porque yo creo que en los temas es lo que ha propuesto PPK a Verónica. Es que ese es el tipo de pactos que yo creo que no deberían plantearse, porque mientras Keiko Fujimori está haciendo mítines y está ganando votos en la calle, parece que Pedro Pablo Kuczynski está sumando porcentajes. Y a mí me parece que lo que el país necesita de cara al próximo quinquenio es 4 o 5 puntos claves: seguridad ciudadana, transparencia pública, relanzamiento de la descentralización, crecimiento económico, inversión privada, inversión pública. O sea, las cosas están planteadas ahí. ¿Y por qué es necesario un esquema de pactos ciudadanos o pactos políticos de abierto al país? Porque se ha demostrado que los pactos en el Parlamento pueden ser insuficientes y contraproducentes, como lo que ha señalado Pedro en relación a la ley Pulpín, porque este país puede tener diferencias regionales, sociales, políticas, sectores A, B, C, D, norte, sur, centro, pero evidentemente tiene una agenda común. Y a mí me parece que el candidato que le plantee pactos más serios, más transversales y más ciudadanos, incluso ganando la elección, podrá tener una mayor facilidad de constituir, lo que tú señalabas, un gobierno un poco más abierto, más consensual. Porque si no, lo que vamos a tener en las casi 8 o 7 semanas que quedan para la segunda vuelta es la reedición de una polarización sin contenidos. Y lo peor que puede tener un país con una agenda pública tan compleja es tener una polarización sin contenidos. Vamos a hacer una pausa, porque no es una pausa que oprima, sino que simplemente es así. Estamos verdaderamente en una conversación absolutamente interesante y gracias a ustedes sumamente lúcida. Pero voy a hacer la pregunta clásica de siempre, ¿no es cierto? En los cierres, que no se puede insistir, variar de esta costumbre. ¿Quién creen que va a ganar en la segunda vuelta? Yo sé que todos me van a decir, depende, pero entonces ya sé lo que van a decir, pero me interesa, en fin, un poquito de análisis. Juan de la Puente. Bueno, y yo creo que como ha sucedido en otras oportunidades, tenemos 2 modelos de primera vuelta. El modelo en que el que queda en primer lugar revalida la mayoría y el modelo en que el del segundo lugar salta. Por eso es que las encuestas previas sobre quién ganaría la primera vuelta ahora se relativizan por ese 39% de Keiko Fujimori. Me cuesta en este momento decir quién puede ganar la primera vuelta, pero podría decir qué condiciones son. La primera, quien plantee pactos más que den mayor certidumbre frente a las reformas que el país necesita. Segundo, el que gane votos, no solo el que sume porcentajes, el que gane votos en la calle. Y en tercer lugar, aquel que sea capaz de impactar a los sectores que se encuentran fuera de Lima, en el país rural, que yo creo que es un territorio de disputa. Yo no creo que los que votaron ahí por Verónica Mendoza automáticamente voten por Pedro Pablo Kuczynski, y el sur y el centro del país. Mi impresión es de que si me ponen una pistola para decir a dónde se reduciría el debate para la segunda vuelta, es centro-sur del país, ¿no? Y el país rural. De eso depende nuestra segunda vuelta, creo. Hernán Chaparro.
Sí, mira, sí, claro, lo complicado de estar diciendo esto, que puede ganar los vaticinios, es que casi siempre uno se equivoca. Pero, sí, sobre todo un analista estadístico. Sí, mejor ahí tener cautela. Pero no, yo claramente, ¿no? Cuando se pregunta en primera vuelta por segundas vueltas, básicamente es un ejercicio analítico para ver la primera vuelta más que la segunda. Claro, si uno hace los números que decía Juan, uno suma aquí, suma allá y te das cuenta que el tema puede estar muy peleado a nivel del número, pero digamos la disputa no está a nivel del número, ¿no? A ver, factores que están ahí, para no repetir lo que Juan ha mencionado, que coincide con todo ello, es la distancia entre primera y segunda vuelta con relación a lo que pasa en otros países es muy larga en Perú. Son muchas semanas de posibles errores. Sí, pues eso es lo que también ¿no se es dice, cierto? Efectivamente. Donde la declaración tal o cual puede tener un significado profundo, digamos, ¿no? de distanciamiento. Sí creo que este juego de identidades, con quién me identifico más, que de algún modo repercute finalmente a quién le creo más, es importante. Y yo haría un pequeño matiz con lo que dije sobre PPK, ¿no? Y es que la pregunta ahí es, la gente mejoraría las posibilidades de PPK, lo digo de esa manera, si es que la gente comienza a decir no voy a votar porque lo veo como un mal menor, sino porque lo veo como algo que me está planteando X, A, Z, lo que fue. ¿No? O sea, ¿cuál es la idea fuerza pro PPK que junta a esta gente que, digamos, hasta ahora dijo no quiero votar? Claro, eso es relevancia del día. Así es, ¿no? Carlos Fernández Fondemo. A mí me parece que las elecciones en esta segunda vuelta están sumamente peleadas, ¿no? Yo creo que todavía no está dicho nada. Vamos a ver seguramente levantar las debilidades y las fortalezas en este periodo que se viene, y ambos tienen muchas debilidades y fortalezas. La ventaja de PPK es que no tiene tantas debilidades como tiene el fujimorismo, por la simple razón que el fujimorismo pues gobernó 10 años. El pasado me condena. Así es, y ha tenido, digamos, un segundo gobierno donde el tema de la corrupción, el tema de la crisis económica que hubo en el gobierno de Fujimori, pues es un factor que todavía no ha salido, yo creo, en la campaña, que seguramente va a salir. Y por otro lado, también puede ser un boomerang el tema de la edad, ¿no? Porque Alan García, claro, era un candidato súper joven, vigoroso, 35 años, y nos llevó al desastre más grande que ha conocido la historia de la República del Perú. Keiko tiene 40 años, digamos, una jovenzuela todavía, pero claro, no tiene la experiencia, digamos, porque no ha dirigido en el sector privado nada que conozcamos, no ha dirigido en el sector público nada que conozcamos. Entonces eso también yo creo que va a contar en su contra, y la experiencia de PPK yo creo que en este contexto puede contar a favor. Entonces, por los dos lados yo veo cosas positivas, negativas, debilidades, fortalezas que van a aflorar, yo creo, y van a determinar en última instancia los resultados. Pedro Tenorio. Creo que las condiciones objetivas muestran un claro favoritismo a favor de Keiko Fujimori, una ventaja muy importante. Pero no olvidemos que incluso jugando de local y con todas sus estrellas, Brasil a veces pierde ante Uruguay. Entonces, Alemania, ¿no? También, pero digamos, ante Uruguay, que siempre he visto como el chico frente al gigante, ¿no? Y no solamente en el maracanazo del 50, sino después. Pero ¿a qué voy? Creo que esta elección nos ha mostrado que una gran mayoría de peruanos quiere más Estado, pero no quiere necesariamente un Estado más grande, sino un Estado más efectivo, un Estado presente, un Estado que actúe efectivamente como árbitro y sancione y proteja al chico ante un eventual abuso. Quiere más institucionalidad. También, sin duda. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski tiene fortalezas personales que tiene que ampliar y tiene que aterrizar y llevar a compromisos, como bien señala Juan de la Puente, que lo hagan un candidato verosímil, ¿no? Creo que Keiko Fujimori, si bien corre con esta ventaja, tampoco se duerme en sus laureles. Y hay algo que podemos constatar, nos guste o no,
Keiko Fujimori es mejor candidata de lo que fue hace 5 años, pero Pablo Kuczynski, a mí en lo personal, no me convence de que sea hoy mejor candidato que hace 5 años. Creo que no ha habido mucha evolución, pero en estas 7 semanas tiene por delante un desafío interesante. No está muerto, tiene que golpear, tiene que avanzar, pero eso lo veremos obviamente en estas 7 semanas. Muy bien. Bueno, la verdad que ha sido sumamente agradable contar con tan magnífico panel. Muchísimas gracias a todos ustedes. A ti, Raúl, y a todos. Sí, creo que ha sido esclarecedor. En todo caso, ha permitido que la gente se oriente un poquito en este mundo de desconciertos. Muchas gracias.